Bueno, vamos a hablar de este problema, otra vez mis conflictos de interés. Y lo primero es que no tenemos una definición clara de qué es un centro de giro alto. Hay unos que hablan de 15 milímetros, otros de 20 milímetros, 25 milímetros. Lo que sí está claro es que si usted deja un centro de giro alto y lateralizado, es cuando usted va a poner su cadera en mayores condiciones de estrés en la interfaz entre el hueso y el implante, y eso hace que la sobrevida y la inestabilidad, la sobrevida y la estabilidad biológica de ese implante se comprometan. Luego, las caderas que uno pone, las prótesis, siempre van a ser mejores desde el punto de vista mecánico las que van más medializadas, inferiores y anteriores en el acetábulo. Esas son las que se someten a la menor carga mecánica y que hace que tengan una buena sobrevida. Uno puede tener pacientes como este, es un paciente mío muy viejo con un centro de giro alto, pero ustedes se fijan, no está lateralizado, está simétrico, está ecualizado este paciente y eso hace que probablemente no falle al menos precozmente. Pero esto no es la condición que buscamos en los pacientes, no es lo ideal, pero muchas veces es lo que conseguimos. Los centros de giro alto condicionan a esto y esta paciente apenas 3 años después, con una inestabilidad mecánica severa, con un aflojamiento del componente y con un déficit óseo que se aumenta respecto al que tenía inicialmente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para manejar los centros de giro alto? Utilizar componentes pequeños. Esto para Vélez, que acaba de decir que le tiene miedo a las cabezas 28, aquí hay que utilizar a veces hasta 22. Entonces él se muere más de miedo, pero pues que compre un perro. Hay que medializar las copas, eso es una estrategia absolutamente válida y hacer gestos quirúrgicos para aumentar el lado acetabular. Utilizar un injerto del techo para lograr una buena estabilidad primaria y en algunos casos uno podría decir que la utilización de cemento en el lado acetabular sigue siendo válida. Y es que el principal problema que tenemos con los centros de giro alto es que la mayoría de las veces tenemos un déficit de hueso lateral, pero ese déficit de hueso lateral no puede ser el que guíe la reconstrucción. Ustedes tienen que irse hacia abajo y medial para ubicar su implante y si hay necesidad, aumentar en la parte lateral y superior con algo. Y ese algo generalmente es la cabeza del paciente. Uno puede aceptar hoy en día con la mayoría de los implantes unos porcentajes de falta de cobertura hasta del 40 o 50% dependiendo del material que estén utilizando. Entonces, con las copas ultraporosas de titanio o de tántalo, uno puede permitirse este tipo de déficit de la cobertura sin que se comprometa la estabilidad. Esto es medializar, hay que medializar, pero con cuidado, hay que hacer una protrusión controlada. Esto además se debe cubrir con injerto en el trasfondo y sirve para utilizar copas pequeñas en estos pacientes. Y este es un caso, un centro de giro alto, muy deformada la anatomía de este paciente y cómo logramos poner el componente acetabular a la altura de la imagen en gota de lágrima y con una falta de cobertura superior que no nos compromete para nada la estabilidad de la prótesis, pero en algunos casos esa falta de cobertura es muy grande y siempre vamos a tener la cabeza del paciente para hacer algo o un aloinjerto del cóndilo femoral. Es preferible los aloinjertos de cóndilo femoral a los aloinjertos de cabezas femorales. Mecánicamente son mucho más fuertes y esta es la reconstrucción que queremos hacer para lograr la estabilidad mecánica primaria y la cobertura adecuada y sobre todo prevenir la falla en valgo del componente acetabular. Esto es lo que buscamos, medialización, que queden inferiores y anteriores y con adecuada estabilidad mecánica, haciendo lo que haya que hacer. Puede ser con biología, con hueso o puede ser con metal. Otro caso, un centro de giro alto con una deformidad bastante marcada del lado femoral y esta es la reconstrucción utilizando como injerto la misma cabeza del paciente, la cual se posiciona primero, se fija temporalmente, se procede a preparar el acetábulo y una vez hecho esto se cambia la fijación a los tornillos. No, cuando uno utiliza metal sí puede cambiar un poco porque uno puede hacer las pruebas, poner el componente de prueba y si tiene estabilidad mecánica suficiente, lo que debe apuntar hoy en día es hacer una fijación por debajo del ecuador de la copa a la rama iliopúbica o a la rama isquiopúbica y si eso es suficiente, pues no hay necesidad de aumentar en el lado acetabular nada. Lo que hay que evitar es esto, es una paciente de 50 años mía,
una mujer muy joven con este centro de giro alto, con una alteración de la versión muy significativa, en la cual hicimos este planeamiento. Estaba planeada la falta de cobertura superior, y así nos quedó tal cual el planeamiento, con una copa pequeña. Quedamos felices, la paciente empezó a apoyar y menos de una semana después hizo esta falla en valgo. La copa se verticalizó completamente por falta de soporte. Obviamente hay que llevarla a revisar, pero ya no tenemos la cabeza. Entonces hubo que hacer una aumentación con metal para lograr una buena estabilidad. En esta época todavía no teníamos las copas que nos permitían la fijación inferior, como les vamos a mostrar esta tarde en el taller que vamos a hacer. Y estos gestos no son únicamente en el lado acetabular. A pesar de que estamos hablando únicamente de centros de giros altos, hay que hacer cosas en el fémur también para lograr compensar. Esta paciente con una luxación alta de su cadera, un centro de giro muy alto, claramente no hay que hacer la reconstrucción allá arriba, aunque uno ve por ahí casos así. Eso no está bien. Esos pacientes hay que planearlos muy bien y que lo que uno planee sea lo que se ejecute en cirugía. Y en este caso logramos, ustedes ven la gran medialización que tiene ese componente acetabular, está pegado a la línea ilioisquiática para lograr una buena cobertura y una buena estabilidad con un componente pequeño. Otro caso similar, ustedes ven copas pequeñitas con cabezas máximo 28, frecuentemente 22, con lo cual la técnica quirúrgica tiene que ser muy depurada para evitar la inestabilidad, porque estamos utilizando cabezas muy pequeñitas con polietilenos también de muy bajo perfil y mecánicamente hay que tratar de aumentar al máximo o en la mayor medida posible la fijación mecánica de esos componentes como lo están viendo en este caso. Pero eso que se ve tan bonito muchas veces va acompañado de un gesto quirúrgico adicional en el fémur para quitarle tensión a la reconstrucción del lado acetabular. En la mayoría de los casos de este estilo preferimos la osteotomía femoral distal para disminuir esa tensión y los vectores de reacción que se producen en la cadera, quitándole tensión en la parte distal. Casos tan severos como este, con centros de giro muy altos, bilaterales, que no pueden hacer la reconstrucción al mismo tiempo, en el que va a cambiar completamente la inclinación de la pelvis, tienen un riesgo mayor de inestabilidad, pero hay que planteárselo al paciente y el cirujano lo tiene que tener muy claro. Por lo tanto, otra vez el planeamiento es fundamental y lo que planeamos es lo que ejecutamos y en este caso también hicimos una osteotomía femoral distal del lado izquierdo para lograr descender esa cadera para que el centro de giro no nos quede alto. Con esta reconstrucción, esta es la lateral de este paciente con una prótesis modular de tres cuerpos y luego planeamos el lado derecho exactamente igual, lo pudimos hacer con una prótesis primaria y también con osteotomía femoral distal. Este paciente tuvo un retardo de la consolidación del lado derecho que hizo que utilizáramos un procedimiento de aumentación para su osteotomía femoral distal con adecuada evolución. Ustedes lo ven aquí consolidado, la bilateral, AP lateral, el seguimiento de este paciente ya consolidado y la radiografía panorámica con sus dos extremidades compensadas y perfectamente ecualizadas. Es una mujer de 46 años que le habían hecho este reemplazo en otro lado con una prótesis de metal por allá en el 2008 y nos llega para hacer la cadera del lado derecho con un centro de giro alto. Ustedes ven la falta de cobertura que nos permitimos hoy en día con los componentes es grande y no nos preocupa por la calidad de los materiales que estamos utilizando, la calidad del el material como lo fabrican hoy en día nos permite este tipo de falta de cobertura sin comprometer la orientación. Lo que es peligroso es que usted se guíe por la parte lateral para orientar su componente, porque inevitablemente les van a quedar en valgo esas copias. Entonces, cuando uno trata a esos pacientes con centros de giro alto, uno tiene una alteración en la anatomía tanto del fémur como del acetábulo. Y la mayoría de estos pacientes además son pacientes jóvenes y esos pacientes jóvenes tienen una demanda funcional mayor y al tener una demanda funcional mayor tiene una menor sobrevida del implante y eso lo tiene que tener claro los pacientes. Ahora, nuestro capital de trabajo es el hueso y en este caso o hay muy poquito o está deforme. Pero si usted planea bien estos procedimientos siempre va a ser exitoso. Muchísimas gracias.